Hola, ¿cómo están amigos? Soy Ernesto, ya nos conocen aquí en Proyectos ATV, hablando entre hermanos. Y aquí está Héctor Álvarez Tostado conmigo, como siempre, para platicarles algo que nos han preguntado mucho y a veces no tenemos una respuesta específica, pero lo hago como pregunta de una vez para Héctor y vamos a arrancar el capítulo con decir, ¿cómo vender tu empresa? Cuando ya tienes una empresa que está caminando de cierto tamaño y dices, ¿cómo la vendieron? ¿Cómo la vendemos? Hola, hola a todos, ¿cómo están? Pues aquí entre hermanos emprendedores platicando pues sí, de este tema tan importante que yo creo que hoy se está dando mucho a nivel también de México y de Latinoamérica, del vender las empresas, ¿no? Yo creo que es importante también, primero, platicarles que realmente a veces, dependiendo de la circunstancia, pues no es de que tengas en la mente que vas a vender, ¿no? Entonces, a nosotros en particular, en nuestra experiencia, no salió el tema de que queríamos vender, sino que queríamos crecer. Esa era la idea. Mi hermano y yo teníamos un dicho de que o creces o te mueres. Entonces, en algún momento el mercado nos llevó a decir, pues o crecemos o nos vamos a quedar hasta abajo, ¿no? Entonces, aunque aparentemente el número de sucursales ya sonaba muy interesante, pues contra los primeros lugares de nuestra industria, pues ya estábamos un poco lejos. Entonces me acuerdo mucho de esa frase, ¿no? De decir, pues, o creces o mueres. Entonces yo creo que de ahí fue que nos llevó primero al tema de crecer, ¿no? Sí, creo que todas las empresas cuando logran satisfacer a algún consumidor, pues empiezan a crecer en una mayor o menor medida, ¿no? Entonces, el crecer, creo que antes nos decían en familia, renovarse o morir, ¿no? Entonces, creo que las empresas, cuando haces bien tu trabajo, convences a alguien, te compra y creces. Y a partir de ahí, pues bueno, hay empresas que son comprables o vendibles, pero es algo como decías ahorita, en todo el rango de las economías. Hace poquito me ofrecieron un como tipo súper chiquito de un localito de 80 metros, muy especializado, ¿no? En comida muy especial, ya sabes, de alimentos muy naturales y bolsitas chiquitas y así. Y se estaba vendiendo porque la familia lo trabajó 5 años, ¿no? Y ahí va bien y pues lo venden. Entonces, pues se puede vender una empresa de ese tamaño. Pues estamos viendo en las noticias ahorita que eh, querían comprar Warner y Netflix y están queriendo hacer una transacción y dices, ¿cómo? Están queriendo hacer una transacción creo que de 100,000 millones de Es una dólares o locura. algo así y la rechazan, ¿no? Dice, ¿con qué base rechazan una venta de este tamaño? Y se la quieren dar a Netflix por 15 o 20% menos. Entonces, en todos los rangos de las economías, ya sea en México, Estados Unidos, Europa, las empresas pueden vender, ¿no? Entonces, pues por ahí arrancamos, ¿no? ¿Por qué si podría venderse una empresa o cómo? Claro, ya que llegas a ese punto, yo creo que es muy importante platicarlo y decirle a la gente que vamos a tratar de poner, yo en el mundo del vino siempre digo quitar las palabras rimbombantes para que todo el mundo lo entienda. Entonces, en vez de estar aquí hablando de términos financieros que los podemos platicar y decir, pero pues yo creo que cuando decides el momento, como decía Ernesto, ya sea una empresa muy chiquita, familiar, que apenas está iniciando, o intermedia, mediana o enorme como las que estamos platicando, o como también sale ahorita en las noticias que el Club de Fútbol América también está haciendo una transacción y la acaba de hacer con un fondo de inversión. Entonces, todos estos diferentes actores al final nos pasa lo mismo que cuando vendemos un coche. Cuando queremos vender nuestro coche, yo puedo decir que mi coche vale tanto, pero el mercado te va a ubicar también cuánto es lo que realmente te van a pagar. Entonces, de ahí creo que viene el primer paso cuando decides que quieres dar el paso de vender. Entonces, el primer paso que a nosotros nos pasó fue, oye, ahora hay que evaluar la empresa. Y pues nosotros como que traíamos la vieja escuela quizás, porque lo habíamos escuchado ahí en la Asociación de Empresas Farmacéuticas Regionales de ANEFAR, que estábamos ahí metidos, que pues siempre era un multiplicador de ventas. Entonces decías, oye, pues vendo tanto, sacas mi promedio mensual y dependiendo del giro, pues se multiplica por 3 o por 6, pero como que hasta ahí llegaba, ¿no? Entonces, pues el primer reto fue realmente hacer una evaluación que fuera verdadera, que fuera en términos del mercado al que estábamos ahorita viviendo y que de ahí, pues bueno, nos diera como un punto de partida para saber cuánto valía la empresa en realidad, no lo que nosotros decíamos que valía, y de ahí, pues saber cuando sales al mercado a tratar de ver cómo la haces para venderla, pues tuvieras un punto de referencia si estaba muy bien vendida o normal o hasta abajo, y hasta inclusive en nuestro caso, que era un tema
familiar, pues también que todos estuviéramos de acuerdo que a partir de este precio sí se vende y de este precio para abajo no se vende. Entonces, bueno, pues dimos el primer paso de la evaluación de empresa. Entonces, pues si quieres les puedes platicar ahí primero cómo fuimos con un primer conocido y además experto del área financiera, con el buen Einar, ¿no? Claro, aquí sucede que pues tú puedes evaluar la empresa con el corazón, ¿no? Y te puede salir muchísimo dinero porque la fundó el papá o el abuelo y todo eso, o métodos muy rudimentarios de, bueno, pero vendo mucho, ¿no? Entonces tenemos que partir de que una empresa, cuando es buena con su consumidor, crece. Si crece, llega un punto en que creces tanto que tus gastos chicos, tus gastos fijos se van haciendo chiquitos. Y entonces empiezas a hacer más utilidad por cada peso vendido. Entonces finalmente te conviertes en financiero. Tus números financieros se vuelven muy buenos. Y ahí es cuando puede entrar el poder evaluar una empresa. Entonces, pues dijimos, ¿cómo evaluamos la empresa? Pues en las universidades nos enseñaron a los dos, porque pues estudiamos eso, ¿no? Pero bueno, pero tiene sus trucos. Y ahí le pedimos a un amigo, doctor Einar, para ser más formales, ¿no? A Einar, que nos dijo, oye, ¿sabes qué? Yo les hago el primer ejercicio de evaluación. Y entonces acá ya entras a una etapa en donde tienes que tener información financiera, tienes que tener información de la industria y entran a trabajarse unos modelos, ¿no? Así es, y entonces, bueno, ahí nos dimos cuenta que evaluar una empresa pues no era nomás multiplicar la venta, sino darnos cuenta que había un chorro pues, de variables que podían hacer un valor para arriba o para abajo y nos empezamos a dar cuenta también cuáles eran los riesgos que podía tener financieramente en nuestro negocio. Y bueno, al final, en resumen, la primera evaluación que tuvimos ya formal y real, pues fue donde pues, nos quedamos impactados porque para llegar a un valor tuvimos que tomar en cuenta 7 tipos de modelos. Entonces, para no entrar en temas muy, muy financieros, pero este modelo, por un lado, sí tenía un multiplicador de ventas, pero también tenía un multiplicador de evita, que pues al final el evita, para quitar esta palabra, pues es tu capacidad de crear flujo, es decir, tu capacidad de tener dinero, y en términos humanos, pues es, si no hay flujo de sangre, pues no hay vida, ¿no? Entonces, ¿cuánto es lo que es realmente tu negocio capaz de generar en flujo de efectivo? Luego es, bueno, también metió otra evaluación que es, bueno, a futuro creo que puedo vender esto y entonces lo descuento y lo traigo a valor presente neto. Después, bueno, pues metimos las razones financieras, que aunque las vimos en el tema del área de finanzas, mi hermano como contador, yo como administración, y etcétera, pero pues al final fue de realmente ver cómo las razones financieras sí te dan un punto de partida muy importante. Luego otra que ya era muy técnica con este Einar, que me acuerdo que me lo tuve que explicar bien, que era la Z de Altman, que también te metía todo esto. Y por último, bueno, pues la parte de los valores también del EVA, ¿no? Que es otra forma de hacerlo, que esta lo que también te va a dar, pues es, bueno, evaluar cómo están tus valores económicos para que los puedas traer al presente. Y de esta forma, mezclando todo esto en una sola bolsa, pues ya Einar nos dijo, bueno, que pensamos nosotros que a lo mejor nos iba a decir, pues tu valor es tanto. No, al final, con todo esto te dice un rango de valor, ¿correcto? Correcto, un rango. Entonces, bueno, vamos a etapa 1. Creces, tienes muchos clientes. 2, tienes que tener información financiera. 3, alguien tiene que hacerte una mezcla de modelos para poder llegar a un rango de valor. Y ese rango de valor ni siquiera es un único rango, porque pues no es lo mismo cuando te está viendo y te quiere comprar un competidor que está tronado en eso, o un competidor que va muy bien, o un cuate que no está en la industria, o alguien que sabe que va a cambiar la industria y quiere entrar. Entonces, para otros, hay otros incentivos que a veces no quedaban en el modelo. Claro. Entonces, primer paso que arrastra estos 3 que dijimos, ¿no? Pues creces, información financiera, evalúas, y entonces tienes que llegar a un rango para poder decir, sí sería viable tener bajo estos valores una venta. ¿Y por qué viable? Y aquí yo tendría que pensar en por qué quieres vender, porque no solo es un tema económico, ¿verdad? Claro. O sea, sí, claro que cuando tienes una capacidad de vender algo en un precio, pues a lo mejor es un incentivo para vender, pero no necesariamente, porque tú también puedes ver lo que el modelo lleva y dices, bueno, pero en el futuro, ¿cuánto valgo? Entonces acá estos modelos han sofisticado mucho, inclusive tuvimos una época ahora con la influencia de Endeavor aquí en México y en el mundo, de estos unicornios y de este acelerador de poder vender un negocio digital, donde los modelos cambiaron mucho a usuarios y no o a cuántas veces bajaban tu aplicación o cuántas veces ocupan o cuántos clics.
Y entonces el modelo financiero se transforma a algo que pues en las finanzas no venía, ¿no? Es cuántos usuarios tienes. Entonces, hasta acá espero que les esté sirviendo, pero llegando hasta acá es bueno, ok, valuamos la empresa, da un valor y estamos interesados en vender. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, de ahí, por ejemplo, creo que nos puede ayudar mucho para entenderlo y que todos nuestros amigos y amigas vayan como diciendo, bueno, entonces mi primer paso es evaluarlo, ya tengo un rango. Nosotros lo que hicimos fue una junta familiar donde dijimos, igual que si vas a vender un coche, oye, pues este es el rango. Si vendemos de aquí para arriba, va. Si es de acá para abajo, no va. Entonces, porque era nuestra razón como familia. Y de ahí, pues yo lo equiparo mucho a un programa que hoy es muy famoso también en la tele, pues que es el tema de los tiburones, para no decir el nombre y que nos regañen a nivel de redes, pero estos tiburones, ¿qué pasa? Y es lo que vemos en estas entrevistas, pues llega alguien a platicar, oye, mi negocio y vale tanto, y entonces ahí vienen las preguntas de los tiburones, que si no estás preparado, pues te desnudan en el primer momento, ¿no? De, oye, pues tienes mal, y por eso sí, Ernesto, aunque no sea tan sofisticado, pero tenemos que tener muy claro cuánto vendes, cuánto es tu margen, cuánto es tu costo de ventas, cuántos son tus gastos, cuánto es tu utilidad real, qué es un evita, porque si no traes esto, aunque sea, si hemos visto programas de los tiburones donde cuates con ingeniería, cuates con maestría, cuando les empiezan a preguntar esto ya no saben y entonces, pues cuando les dicen, entonces, ¿cómo llegaste a este valor? Pues no sé, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos mucho la suerte también de que como no estamos primero pensando en vender, sino que estábamos pensando en crecer, fuimos a buscar fondos de inversión y entonces esos fondos de inversión nos ayudaron al siguiente paso después de evaluar la empresa, que es lo que vemos en el tema de los tiburones, que es el famoso pitch o el teaser, ¿no? Que es otra cosa que ahorita lo vamos a explicar, pero pues ¿qué es el pitch? Y entonces ahí pues ya tengo la información de cuánto vale mi empresa y ahora pues la quiero poner ahora sí que bonita la novia. Y pues para coloquialmente, hermano, ¿cómo les explicarías tú el tema de qué es un pitch? Pues es tener muy claro, hay varios tipos de pitch, pero el pitch que le llaman de elevador, ¿no? Es el que dicen, bueno, pues tú como emprendedor tienes una gran idea, la estás echando a andar y te topas en el elevador con un gran inversionista, ¿no? Que no sea Elon Musk. Claro. No, bueno, imagínense que te pasas, dicen que tienes que estar preparado para poder presentar tu empresa desde el punto de vista de a qué consumidor tienes y hasta cuánto podría valer un peso invertido en esos 20 segundos que vas a estar en el elevador con él. Entonces, desde este tipo de pitch hasta el otro, que sería un pitch formal en una sala de juntas con un proyector, pues tienes que poder presentar entre 1 minuto y 4 minutos, 5 minutos, ¿sí? el por qué vale la pena invertir en esa industria, en ese nicho, con este mercado y con esta empresa que llevas en otros. Bueno, se vuelve muy fácil decirlo, pero pues se tiene que plantear para que alguien que no está en la industria, porque con quien te vas a sentar en un pitch, pues no está en tu industria, normalmente. Se tiene que entender a la primera. Sí, y nosotros ahí fue donde la verdad agradecer al banco UBS que pues obviamente nos ayudó mucho porque primero fuimos con los 3 fondos más grandes y quien nos tomó la idea de poder crecer fue este fondo y él nos ayudó primero a definir exactamente nuestro pitch. Yo me acuerdo perfecto que nuestro pitch exactamente lo teníamos que decir en 5 o 6 minutos, pero además eran 10 láminas nada más. Y esas 10 láminas, pues no las pasabas, te las tenías que saber y ya luego las dejabas en el escritorio con el fondo que te habías presentado. Y de esa forma, pues bueno, básicamente para que lo podamos dar en palabras coloquiales, pues es el tema de tu pitch, pues es el tema de poner tu modelo de negocio y que puedas decir por qué es bueno entrar ahí. Y el tema del teaser, pues simplemente es un resumen de poner algo como incógnito, sin poner el nombre de la empresa, sino decir es una empresa X en el mercado tal, con X número de sucursales, que vende tanto, que tiene este multiplicador y que está buscando estos fondos de crecimiento. Entonces, con eso, literalmente ya puedes irte a presentar con los tiburones, que es lo que vemos hoy, que lo vemos muy típico en la tele, pero pues sí hay un trabajo muy importante que se tiene que hacer y que no importa si eres una empresa enorme, una empresa mediana o una empresa chica, lo que le recomendaríamos es eso, tener una evaluación para que sepas cuánto vale, de ahí hacer tu pitch, que es tu por qué vas a convencer a la gente de que entren o te quieran comprar tu negocio, y de ahí, pues bueno, a nosotros nos dieron ya el siguiente paso, que es de, pues como vamos a ir a buscar gente que les interesa, pues íbamos a crear el famoso data room o cuarto de datos, ¿no? Entonces
pues ahí sí, no sé si quieras platicarles cuáles fueron los pasos que hicimos y el porqué del data room. Como los ejercicios mentales hoy para los que nos hacemos viejos, ¿no? O sea, empezamos muchos clientes en una empresa que le está yendo bien. Dices, sí, pero tengo que tener información financiera. Sí, pero me voy a tener que casar con alguien que me ayude a tener una evaluación de la empresa. Ya que está la evaluación, tengo un rango, tengo que caer a poder explicarle, un teaser de rápido. Un pitch de rapidito. Y luego tenemos un teaser que apoya el pitch lo apoya un teaser que es específicamente escrito con datos muy relevantes y atrás tiene todo un trabajo. Me dice aquí Héctor, oye, ¿y qué viene después? Pues uno es tener un data room, pero para tener este teaser tienes completo toda una hoja completa de información de toda tu empresa, que pueden ser 30 láminas o 50 o 100, ¿no? En el caso de, tú trajiste apenas a la banca de inversión una que tenía como 3 libros, ¿no? De inversión del no farol. Entonces, llegas a un punto en donde para salir a estas pláticas estás muy robusto en la información que vas a presentar. Pero como te vas a presentar una vez del pitch con el grupo que te pudiera comprar, pues ¿quién crees que se presenta, no? Pues 500 abogados y 10 financieros y 20 de estos. Entonces, esta gente tiene que poder ver tus números y ahí es donde entra un data room, que hay 2 maneras de hacerlo. Una empresa chiquita, como la que decía de alimentos especializados, pues tendrás un Excel con una lista de tus actas constitutivas, tus estados financieros, algunos contratos relevantes. Pero si eres una empresa grandota que ya está operando, entran estas licencias, ¿no? Que se manejan de una forma tanto electrónica como física, ¿no? Sí, que a nosotros en la experiencia hubiéramos querido mucho pues que cuando empezamos este rollo fue 2013, 2014, pues que fuimos creando todo esto y bueno, pues obviamente no había todo lo que hoy tenemos como la nube y que ahí pones la información, etcétera. Eran licencias muy particulares donde subías toda la información a una nube, pero con una llavecita tú le ibas dando un cierto código y le dabas ciertos permisos a cada uno de los potenciales clientes y conforme fueras viendo el interés le ibas abriendo más módulos, literal. Hoy en día, pues ya con todas las clases online, con los cursos, etcétera, pues es como se maneja, ¿no? O sea, alguien que paga una licencia, pues tiene derecho a la básica o como en las aplicaciones, que compras la Lite y en la Lite, pues ya luego llega un momento en que te dicen, oye, pero si quieres algo más a fondo con esta aplicación, necesitas pagar esta licencia. Entonces, pues aquí es lo mismo, es una licencia que va abriendo la información poco a poco de acuerdo al interés que vas teniendo, pero al final, pues esto es lo que te sirve, el tener documentada tu información. Por eso, pues lo que decía Ernesto, no importa si eres grande, chico o mediano, pues es que vayas teniendo ese orden en tu información financiera para que luego nomás la acomodes y ya sea de manera general en una nube sin tantas particularidades o en una nube con licencias que vaya dando los diferentes accesos de acuerdo al interés que vaya mostrando cada quien. ¿Por qué llegamos primero a esto? Porque así como tienes una empresa y luego necesitas datos financieros para evaluarla, acá necesitas tener tu información completa. Tú, porque luego no la guardamos, no la preparamos. Tienes que tenerlo legal, todas tus actas constitutivas, todo lo que tengas. Tienes que tener tus contratos, tienes que tenerlo financiero, tienes que tenerlo fiscal. Y vas armando esta información porque el objetivo de tener toda esta información, estas evaluaciones, es que vas a hacer un proceso comercial para vender a la empresa. Si no, ¿cómo saben que estás vendiendo? ¿No? Entonces, ya sea para buscar un fondo de inversión, para que crezca contigo, para vender una parte de tus acciones, para fusionarte, o para venderla al 100%, pues tienes que tener ahora toda esta información aquí disponible, porque con tu banquero de inversión, que bien podríamos ser nosotros, ¿verdad? Claro. Que lo hacemos con algunos amigos y con algunas alianzas, pero la realidad es que a partir de ese momento se genera una dinámica de compartir con otros banqueros de información, de inversión, la información de qué empresa está en venta y con qué características. Se empiezan a invitar a posibles tiradores. Esta gente lo lleva a distintos fondos de inversión que pasan a sus comités y entonces te empiezan a llamar y lo divides por etapas. Entonces tú empiezas a decir que hay una empresa, digamos, en el sector inmobiliario en venta, ¿no? Y pues cuando alguien dice yo quiero saber, mandas el teaser. Lo platican allá y cuando te dice alguien me interesa platicar, pues entonces empezamos a entrar a etapas de sí, pero hay que firmar una carta de confidencialidad, que en inglés es el NDA. Las abreviamos como NDA, ¿no? Ya saben que en el término financiero, igual que en los vinos, nos encanta ponerle palabras ahí bien complicadas. El NDA pues, es convenio de confidencialidad, nada más.
Pero bueno, podemos decírselas en inglés, en Pocho, en Mexican, Curious. Pero bueno, sí, siempre se habla mucho en estos idiomas que le mezclamos ahí otros slangs de otros lados. Entonces, bueno, llegas a esta etapa comercial y dices, bueno, estos podrían ser tiradores, competidores, gente que no está en la industria, mandas teaser, se empiezan a llevar registros, empiezan a comunicarse contigo o con tu banquero de inversión para el que quiere ver más, pues firma un NDA. Y al firmar un NDA, pues le das el siguiente documento, que es la circular de información, que es pues todo el teaser, pero ampliadísimo, ¿no? Y entonces ahí ya están viendo información mucho más confidencial, no a detalle, pero pues ya están viendo cuánto ganas, cuánto vendes, en qué departamento, cuánto compras, cuánta gente tienes, en fin, todo lo que requieres. Y vendré una siguiente etapa, ¿no? Donde, me gusta esta empresa, déjanos pues revisar más a fondo la información. Entonces empiezas a tener ciertas entrevistas y se van poniendo fechas en este proceso de información. Es decir, hasta tal fecha se permite revisar el teaser. Hasta tal fecha recibimos propuestas para firmar NDA y ver. Hasta tal fecha recibimos cartas de intención sin valor, de que sí me interesa, quiero pues ver más. Y de repente alguien dice, ya, yo necesito un convenio. ¿Por qué? Porque sí quiero negociar, pero necesito pues echarme un clavado más profundo, que se llama... Sí, que ahí ya entras a lo que es el due diligence o la diligencia, que yo lo vuelvo a poner en el ejemplo de el auto que quieres vender. Ahora hay una empresa muy importante también que vende en línea con una aplicación. Pues es lo mismo, tú puedes ver el coche en la aplicación, te dice cuánto vale. Ya si te interesa, pues puedes apartarlo e irlo a ver y ya lo ves. Pero ya si a alguien realmente le interesa, pues va a haber uno que te va a decir, oye, pues le quiero pasar yo mi propio escáner y ver si el coche está bueno. Entonces me lo tengo que llevar. Solamente eso se lo vas a dejar a quien ya sabes quién es, dónde vive, etcétera, porque si no te van a robar tu coche, ¿no? Entonces es lo mismito. Aquí cuando ya dices, oye, pues ya había muchos interesados, este en particular sí tiene mucho, ya me firmó su convenio de confidencialidad y ahora sí que ya sé hasta dónde vive y sigue interesado, entonces ahora sí, vamos al due diligence, que es hacer una pequeña auditoría o una gran auditoría como nos tocó a nosotros, donde le hicimos con una empresa también que es transnacional y que nos hizo un due diligence pues que duró un año completo, donde pues venían los especialistas de cada una de las áreas, pero básicamente es una auditoría donde ya van a venir. Ahí por eso es muy importante tener el convenio de confidencialidad, ya haber hecho una preselección y que quede quien realmente ya es alguien que sí estás pensando en venderle. ¿Por qué? Porque le vas a abrir por completo las puertas de tu negocio. Entonces, si es un competidor, le estás abriendo ya todo. Y él puede ir a ver exactamente que lo que pusiste en tu famoso pitch y en tu teaser y en todo tu data room, si es real, para que entonces ya te pueda hacer una oferta y que sepa, oye, pues me dijiste que tenías tantas sucursales, voy a ver si que sí estén y no que me hayas dicho en papel que no estaban. Pero ahí, por eso es muy importante que ya que esté, hay que decir, bueno, esto sí va en serio, porque si no, le estás abriendo por completo y ahí, pues si es, imagínense, si es tu competidor y tú le vas a vender y no estás bien protegido, pues ahí puede venir un problema. Por eso en estos convenios de due diligence y del NDA, pues también pones pues una parte donde que si se van a meter en esto, pues ya pones algo que es muy acostumbrado. Ok, pues hazme una oferta ya vinculante. Y esa palabrita de vinculante es de, oye, si te interesa, a lo mejor al final te eches para atrás, pero si no, pues hasta una multa me tienes que pagar porque te estás echando para atrás y yo ya te abrí completo el negocio. Sí, como ven, no hay una fórmula, pero vas avanzando en un proceso en donde tienes muchos interesados, luego varios tiradores, pero no formales, luego se convierten en formales con otro documento hasta el final que dicen quiero hacer un due diligence y ahí puedes tener dos escenarios que algunos digan yo quiero un periodo como exclusividad para que no estés negociando con otros. Hay veces que no es necesario, que llegas al camino final con 2 o 3, que está cada uno haciendo su investigación y hay una fecha donde dice se van a cerrar las ofertas, donde esto es como un proceso de venta, como una licitación pero privada, ¿no? Donde vas ordenando el proceso y al final tienes 3, vamos a suponer, o 2, que te van a hacer una oferta vinculante con un periodo de garantía donde dices sí la quiero comprar y tú vas a tener que terminar de decidir y entonces ahí empieza uno será y empiezan los dedos a tronar y empiezas a patear todo porque
pues todo esto va acompañado a veces de la familia o de tus inversionistas, de estar viendo y en qué etapa vamos y cómo vamos, hasta que en algún momento tienes que decir, sí me interesa, y entonces ya veníamos hablando de estar protegido, pues ahora viene la etapa legal, ¿no? Y entonces no puedes dar un siguiente paso hasta que tienes verdaderamente alguna asesoría legal completa en donde esta unión desde el teaser, el NDA, la información, el data room, lo que vieron, lo que no vieron, estás protegido contra todo, pues ahora empieza una parte contractual que se llama transaccional, ¿no? Los abogados tienen áreas, los despachos de abogados, que son transaccionales y te dicen, ok, espérame, entonces ahora vamos a armar todo lo que platicaron desde un primer documento sencillo que se llama una hoja de intención, ¿no? O una hoja de términos, donde ya tienes todo firmado, pero aquí dices, pues, ¿cómo harías la transacción y por qué? Para pasarla a contratos, porque además de los contratos vas a tener que cambiar tus estatutos, vas a tener que cambiar, va a haber un proceso largo, legal, que tienes que estar seguro que lo haces bien para no dejarlos a ellos en riesgos, ni que tú tengas riesgos, y siempre tiene que haber un esquema de salida, ¿no? Sí, y bueno, y ahí ya llegas a la última fase del tema de vender una empresa, donde entonces ya vas a hacer estos términos otra vez, que es el SPA, que es realmente pues la parte de un acuerdo de venta de acciones. De ahí es muy importante que ya cuando estés en esa parte, como dice Ernesto, que estés bien asesorado, pero sobre todo para que veas ciertas cláusulas que sobre todo el comprador te va a pedir muchas veces, que si no sabes, pues de repente puedes decir, ahora le va, y ya de repente pues te das cuenta que aparentemente el número era bonito, pero pues tiene muchas letras chiquitas, que otra vez es el mismo ejemplo del coche. Ya llegaste al final, ya le pasaste el escáner, oye, el coche sí está todo dar, oye, sí está pagada la tenencia, sí está pagada la verificación, todo va, pues vas a firmar un contrato, y ahí hay que fijarse muy bien en las letras chiquitas, porque pues yo creo que principalmente a lo que nosotros nos fijamos en ese momento, pues fue mucho el tema de una no compete. ¿Qué significa? Que pues, si te están comprando tu negocio, pues obviamente el comprador te va a decir, oye, pues durante un periodo de tiempo no puedes poner el mismo negocio porque me lo estás vendiendo, por algo me lo estás vendiendo. Entonces, pues ahí pueden ser desde 2, 3, 5, 7 años, dependiendo a qué acuerdo llegues. Y bueno, ahí hay gente que dice, pues sí quiero vender, pero luego lo quiero volver a poner, que pues es medio ilógico, pero si lo vas a hacer, pues digo, tienes que fijarte mucho en el tema de no compete. El otro, pues, ¿qué pasa? Pues como decía Ernesto, estas partes de salida, ok, ya te compré, pero pues es igual que en el coche, ¿qué garantía me das? Entonces yo ya te chequé ya esto, pero ¿qué tal si me sale algo de impuestos, etcétera? Entonces queda un fondo de garantía. Entonces ese porcentaje, aunque está dentro del valor de la empresa, pues te lo van a retener y hasta dentro de 1, 2, 3 años te lo van a devolver si es que no apareció nada. Entonces son esas pequeñas clausulitas que son las letras chiquitas que siempre hay que fijarse, pero con esto pues ya en un resumen hoy de esta pequeña plática, pues es como los pasos que tienes que hacer si quieres vender tu empresa, ¿no? Y creo que de ahí, pues bueno, ya llega la parte donde pues ya en este momento pues ya firmaste ya todo y pues ya no te puedes echar para atrás, ya decidiste cuando hacerlo, firmas, ¿no? ya no, llega un punto en donde tú dices, bueno, pero ¿cuándo negocié mi empresa? ¿No? Esto parece todo un tramiterio casi de gobierno, ¿no? Se tiene que hacer. Cuando es un negocio chiquito, pues seguramente mandas a un contador a que vea si el inventario está correcto y punto, y checas 2, 3 papeles. Y cuando ves que eso está bien y te interesa, pues te sientas cara a cara con el dueño y platicas de, no, pues 1 peso, 2 pesos, 1.5, ¿no? Que 80 centavos. Y llegas a un deal y firmas, ¿no? Una vez que firmas, pues ya. En estos procesos complicados es lo mismo. Vas a llegar hasta el final con la propuesta final y entonces todavía te vas a sentar, ahora sí, con el verdadero jefe de aquel lado, por primera vez contigo a decir, pues esta es lo que estamos cerrando y quiero esto, y a partir de ahí vas a platicar con él hasta que digan, esta es la ¿estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Yo también estoy. Pum. Así se firma, llegas a una mesa con 500 fojas, como con los abogados, firmas un chorro de cosas, se revisa todo y ya hiciste la transacción. Va a haber un periodo de transición en lo que entregas, pero ya vendiste, ¿no? Y ya te pagaron un pedazo, te van a pagar otro y tienes responsabilidades de salida. Entonces, es algo padrísimo desde el punto de vista negociación, legal, fiscal, porque hay que pagar impuestos, como debe de ser, pero también hay una eficiencia fiscal, ¿no? Tienes un costo de tus acciones fiscal que se tiene que calcular y, en fin, te vas así, entonces partes todo tu negocio en tantas etapas que se vuelve un proceso precioso, el de la banca de inversión o el de vender tu propia empresa. Claro. O, ¿cuál fue el error?
¿Cómo cerramos? ¿Cómo cerramos? Pues ahí yo creo que siempre la verdad, la que al final, pues cuando ya lo vives, pues a lo mejor no estás 100% preparado para hacerlo. Entonces, por ejemplo, yo en mi caso, cuando veo todo este tema y digo, oye, bueno, hubiera hecho algo diferente o qué me hubiera gustado que me hubieran dicho después de esto, pues definitivamente sí creo que la parte de que me hubiera gustado que alguien que hubiera tenido la experiencia nos hubiera podido decir, pues es el tema de, bueno, ya hiciste esto y ahora es, bueno, pues viene una nueva etapa, ¿no? ¿Y cómo te vas a reinventar? Entonces, a mí sí me hubiera gustado, por ejemplo, tener como una pausa de tener 1 o 2 años de agarrar y decir, a ver, voy a pensar muy bien, ahora cuál es mi siguiente paso. Porque de repente, pues sí es abrumador el decirte, pues ahora ya no tengo que ir a la oficina, oye, paso a ver y sigues con este tema de, uy, ya no están haciendo bien la limpieza, ya no están haciendo bien pues sí, pero ya no es tuyo, ya es como esta parte de la gente que a lo mejor tiene la fortuna porque en sus familias de hace mucho tiempo tuvieron este arraigo a la tierra y entonces pues oye, pues esto es que este monte era nuestro, pues sí, ese monte, pero ya hoy ya no es. Entonces esa parte cuesta como que mucho trabajo y yo creo que sí es muy importante el que puedas pensar con mucha calma qué es lo que te apasiona y a qué te quieres realmente enfocar después de este tiempo, ¿no? Que yo creo que a mí me hubiera gustado mucho que me hubieran dicho esa parte de a ver, frialdad, piensa y ahora ejecuta, ¿no? No sé a ti, por ejemplo, tú si hubieras hecho algo diferente o que te hubiera gustado que te dijeran después de este proceso. Bueno, creo que en esos procesos de salida también podrías haber pensado en quedarte. Entonces, lo que sucede es que cuando hay un proceso de salida es porque algo o alguien está conformando algo muchísimo más grande. Entonces, también puedes haber pensado en cómo me integro a esa futura compañía o esa futura compra, ¿no? Es algo que no pensamos así como, ¿qué puedo hacer después yo en lo individual? También lo puedes haber hecho con este mismo grupo Claro. que está en camino. Entonces, probablemente requieras un poco de contacto con estos grupos en ese sentido o con otros que te asesoren. Tuvimos un gran grupo de asesores de todo. Si nos están viendo desde abogados internos, externos, financieros, de todo, banqueros, de todo. Pero pues yo creo que debimos haberle agregado algo. Bueno, ¿y qué pasa si nos quedamos con algún porcentaje? ¿Qué pasa si alguien se queda dentro de la empresa? ¿Qué pasa si nos vamos solos a hacer otra cosa? O si esa segunda fase, Ujú. creo que es importante no verla como un cierre y adiós, ¿no? Yo creo que el cierre sí es, la empresa se va para un lado, pero tú como emprendedor, pues ahí sigues, ¿no? No te quedas. Entonces, bueno, sería lo que tendríamos que, para dejarles. ¿Vale la pena? Sí, pero podríamos haber pensado algunas cosas distintas, ¿no? Sí, claro que yo creo que siempre pues, el camino te lleva a ciertas cosas que no estás nunca preparado para todo y que siempre dices, si hubiera, bueno, pues el hubiera no existe, pero pues sí te prepara para la siguiente fase, ¿no? Entonces, yo creo que mucho de poder platicar con ustedes estas experiencias, pues es de que les ayude si alguno de ustedes está en ese momento, pues siempre es muy bueno el poder tener esta parte de poder tener esta asesoría y sobre todo que sea una asesoría donde no te conviertas en un número, ¿no? Sino que seas alguien que sea importante porque al final, cuando es un negocio familiar, pues pusiste ahí a lo mejor la historia no solamente tuya, habrá negocios que tú lo creaste, pero habrá otros negocios que lo empezó tu papá o que lo empezó el abuelo o el bisabuelo, entonces por supuesto que hay vaya esta parte de identidad con este negocio que entonces vale mucho la pena de poder no solamente tener la asesoría, sino la asesoría que sea muy palpable, muy humana y que al mismo tiempo sea la parte de acompañarte sin que seas un solo número. Claro. ¿Y qué hubiéramos hecho o qué hubieras hecho? Pues yo creo que lo que yo hubiera hecho es probablemente podría haber sido muy interesante cuando trabajas tantos años con un equipo, pues que los directores que te acompañaban del diario, haber creado con ellos algo desde ese momento. Normalmente estas compañías cuando te compran, sí, sí quieren al equipo, pero a veces ya no lo quieren porque pues ellos tienen sus propios equipos. Entonces, era un buen momento para dar un periodo también de transición de un equipo, a lo mejor vuelto a inventar un proyecto, a lo mejor en otra industria, con un equipo que ya estás completamente integrado de trabajo. Es lo que yo hubiera hecho distinto. Pues sí, yo la verdad es que al final creo que así es como
se dieron las cosas, creo que lo hicimos muy bien, creo que aprendimos muchísimo. Por eso yo cuando vi el programa de los tiburones dije, no manches, yo hice todo eso, pero en Ciudad de México me la viví un año completo viendo fondos de inversión y esta parte de irme a entrevistar con fondos enormes que hoy sí, a lo mejor algunos son más conocidos, en otros no tanto. Conocer la ideología de otros países que también veían lo que no creemos nosotros como mexicanos, pues otros países sí lo ven con el potencial que tiene acá. Entonces esa parte yo no la cambio por nada porque definitivamente me dio muchas tablas y mucho pensamiento que hasta luego ves que digo, ¿cómo me animé a ir a esas entrevistas sin tener todo el conocimiento que debería haber tenido? Pero bueno, siempre hay angelitos que aparecen por ahí. Y bueno, pues yo creo que ahora esto ha sido partícipe para poder hacer otras cosas que como ya lo platicamos, pues bueno, a mí en mi caso pues me ha permitido pues ver este tema del fútbol que me encanta y poderlo hacer. Pero sí, claro que siempre esta parte de tener a alguien que sea como tu mentor o tu plática, pues siempre, aunque ya hoy ya no está con nosotros el buen Pepe Gómez, pues creo que hubiera sido de mucha ayuda el poder seguir continuando con una mentoría de este estilo. Claro, y bueno, esto de comprar, vender, fusionarte o cualquier otro nombre que le quieras poner es para todos. Hay desde los Angel Ventures, o sea, Family and Friends, Angel Ventures, hablando de modismos gringos, ¿no? Angel Ventures, que te van a poder invertir desde 100,000 pesos hasta 2, 3, 4 millones de pesos porque se vale, pero también tienes después los fondos que son aceleradoras y tienes los fondos que son capital semilla y después vienen los que son los fondos de inversión boutique, ¿no? Claro. Y así te vas siguiendo y partes desde 100,000 pesos hasta fondos que dicen $1 millón, $5 millones, $20 millones, $100 millones, $1,000 millones. Entonces, bueno, esta es una industria que en el mundo es grande. A veces no creemos que existe tanto. Y en la Ciudad de México tenemos todas las herramientas para poder entrarle desde la evaluación, venta, fusión, compras. Así que tengan una muy buena tarde. Espero les haya servido este capítulo número 5, ¿no? Así es, así que ya saben, si necesitan vender su empresa, pues aquí estamos para poderles ayudar, ya sea por la parte financiera y legal o bien simplemente como un consejo, porque siempre ayudará. Así que nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Yo pensé que iba a decir se las compro. Hasta luego.